Perfecto, chicos. Como les indicaba, bueno, este va a ser nuestro segundo día de workshops y digamos que nuestro último día donde vamos a estar todos unidos en esta sala. Esta espléndida y magistral sala, ¿ok? Para el día de hoy tenemos preparado cómo instalar Postgre de manera local. Como les indiqué, de manera local se refiere básicamente a su PC o a su notebook, ¿ok? Personal. Ojo, también puede ser que ustedes este proceso de instalación lo puedan hacer a través de servicios que tengan publicado hosting, puedan activar también ese tipo de instalaciones, ¿ok? Em, Siguiendo con el tema de las estructuras, la intención de todo esto es que ustedes puedan tener su escenario local para poder hacer prácticamente todo lo que hicieron con Gitpod, ¿ok? Puedan ejecutar sus proyectos de manera personalizada y a su vez poner en práctica todos estos conocimientos que adquirieron a lo largo de la academia. Eh, Vamos a ver acá, tenemos solo personas de Uruguay, y por lo que veo, sí. No tenemos a nuestros amigos de Costa Rica. Bien, entonces a ver, vamos a dar inicio. Ayer con Rossini y estuvimos viendo el tema de específicamente Visual Studio Code, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar primero. Vamos a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando la ven. ¿Ya Ahí se logran ve. ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Esa es la idea de tener una doble conexión porque yo mismo puedo darme cuenta si se ve o no se ve. Perfecto. Aquí, bueno, básicamente a través del navegador y con Google vamos a buscar Postgre específicamente, ¿ok? Y bueno, nos va a traer un montón de links, ¿ok? Nos va a traer información incluso que podamos usar para expandir si queremos conocer un poco más de ello. Y la página oficial. Siempre es bueno y Rossini siempre también hizo mucho hincapié a lo largo del bootcamp de apoyarnos siempre con documentación oficial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, es, digamos la fuente originaria de todos estos procesos y incluso dentro de las páginas oficiales hay un montón de herramientas y de cosas que que podemos usar. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco para explorar lo que es la página oficial de Postgre, tenemos el Home, el About. ¿Ok? Aquí pueden, cuando tengan un tiempo, darse un paseo y tener un poco más de conocimientos y de entendimientos. La sección de Downloads, que es donde vamos a estar nosotros específicamente. La sección de documentación. Aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Como toda herramienta, existen diversas versiones, ¿ok? Y dentro de esas versiones a veces existen algunos releases, ¿ok? Como por ejemplo acá podemos ver, tenemos una versión 9 con un release 6, ¿ok? Y estas son mejoras que se han hecho sobre la misma versión. Y tenemos una versión beta. La beta es la última versión que está como en periodo de prueba. Es una versión que no está estable por lo general. Y mi recomendación que siempre les doy es que nunca bajen la última versión o la versión beta, porque es una versión que por lo general siempre trae algunos bugs y les va a complicar un poco la vida. Yo como práctica siempre bajo la versión anterior, incluso la beta, incluso si me puedo ir una antes, mucho mejor. Esta es una versión que para su momento fue bien estable. Cuando salen las versiones, por lo general son para agregar nuevas funcionalidades o posiblemente corregir algunas fallas, pero son muy puntuales. Por lo general siempre son más que todo para agregar nuevas funcionalidades. Importante acá, va a depender del proyecto en donde ustedes estén. Hay momentos en que algunos proyectos demandan de una versión en específico y ustedes, bueno, se tienen que digamos, amoldar a a esa estructura. Entonces, bueno, posiblemente vayan a estar utilizando algunas otras versiones anteriores. Hay una comunidad también dentro de la página de Postgre, ¿ok? Donde ustedes pueden hacer comunidad como tal, ver algunos eventos,
tienen, imagino que una cuenta también de Slack, pueden hacer algún tipo de participación, incluso hacer algunas consultas. Está el tema de para el tema de los desarrolladores, ¿ok? También hay un montón de información. El soporte es importante también, saber que contamos con un soporte. Y bueno, algunas otras cosas más. Vámonos nosotros a lo que nos compete, que es descargar nuestro paquete de instalación, en este caso. Como podrán ver acá, está disponible para varios ambientes o sistemas operativos. Linux, Mac OS, Windows. Esta parte que es como una especie de software libre, sin embargo tiene algunas, digamos, limitaciones, o sea, mínimas, ¿ok? Aplican algunas restricciones, pero muy mínimas. Y para Solaris también. ¿Ok? En nuestro caso, nosotros nos vamos a ir por la versión de Windows, que es la parte que yo les voy a mostrar. Entonces, bueno, como les indicaba, el tema de las versiones, existen varios tipos de versiones. Digamos que la que por lo general aparecen acá en primer plano son las versiones que están, digamos, disponibles y con soporte. ¿Ok? Y bueno, para los diferentes tipos de sistemas operativos. Importante, ¿cómo saber qué tipo de sistema operativo tengo en Windows? Si es de 64 bits o de 32 bits. Podemos hacer lo siguiente, podemos abrir acá en nuestra carpeta, posicionamos el mouse acá en este equipo, hacemos clic derecho sobre él y nos vamos a la opción de propiedades. ¿Ok? De esa manera nos va a abrir esta pantalla o esta ventana y en donde nos va a indicar qué tipo de sistema operativo tenemos nosotros. En este caso, en caso particular, tengo un sistema operativo de 64 bits. ¿Ok? Esa es una forma de cómo podemos nosotros de manera rápida identificar qué tipo de sistema operativo tenemos. Incluso la versión. En mi caso es un Windows 10 versión Pro. Bien, hasta aquí cómo vamos. Viene bien. Perfecto. Bien. Entonces, acá dentro de la opción de Downloads y de la parte de Windows Installer, vamos a hacer clic acá, donde dice Download de Installer. Y bueno, ¿por qué les hago mucho hincapié sobre el tema de las versiones y los releases? Por esto, básicamente. Des en cuenta acá, aquí tenemos una versión 13.3 que todavía no aplica para Linux en estas dos versiones, 64 y 32 bits, pero se aplica para Mac y se aplica para Windows 64, todavía para 32 no. Entonces, esto nos puede dar a nosotros una orientación o una pista de que posiblemente están todavía trabajando en este tipo de versiones y que seguramente estas tengan algunos detalles. ¿Ok? Entonces, sin embargo, yo voy a irme con la versión 12, en este caso para Windows. Otra cosa que quiero recalcar, eh, el tema de los release que les comenté, versión 9, release 3.25, 4.26, estas ya no están soportadas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no es recomendable trabajar con ellas, a menos que el proyecto donde ustedes se encuentren lo amerite o lo demande, ¿ok? Sin embargo, a la hora de hacer uso de soporte, no van a contar con respuesta porque ya fueron liberadas de soporte. Entonces, bueno, vámonos a descargar nuestra versión. Simplemente presionamos el botón de download y inmediatamente se ejecuta el proceso de descarga. Tras él está descargando, bueno, aquí podemos ver que contamos con una serie de recursos o de ayudas, ¿ok? Sobre el proceso de instalación para cada uno de estos sistemas operativos. En este caso estamos con Windows. Diego va a estar luego de mí explicándole acerca eh, del proceso con Linux. Ahí veremos sobre qué distribución específicamente Diego lo va a hacer. Hay una serie de tutoriales también. Es muy bueno que cuando tengan un tiempo, aquellos que se quieren dedicar al mundo del back, es muy importante que puedan documentarse un poco sobre el manejador de base de datos. En este caso estamos con Postgre, pero bueno, puede ser MySQL o cualquier otro. Cómo hacer las conexiones es muy importante también. Por ejemplo, acá, estos que están acá son algunos tipos de IDE.
Algo así como Visual Studio Code puede ser también, o como GitHub, en este caso son particulares. Y esta parte que es muy importante, también existe una sesión de cursos y entrenamientos, ¿ok? Y aquí hay un aspecto importante a destacar, que hay algunos cursos que son gratis, ¿ok? Me imagino que para obtener la certificación posiblemente van a tener que hacer algún tipo de pago, pero bueno, todo depende del objetivo que ustedes quieran lograr, ¿ok? Bien, ya aquí nuestro proceso de descarga finalizó. Vamos a buscar el archivo que descargamos. En este caso lo tenemos acá en nuestra carpeta de descargas. ¿Ok? Y vamos a proceder a ejecutarlo. Bueno, aquí siempre nos va a dar esta advertencia. ¿Ya? Debemos permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Presionamos el botón sí. Y en esta parte debería iniciar nuestro proceso de instalación. Y bien. Dependiendo del tipo de rendimiento del equipo, puede que tarde un poco, porque es algo bastante pesado. Ok, aquí nos da, digamos que la bienvenida y nos presenta el paso a paso. El wizard que todas las herramientas que instalamos a través de Windows, digamos que es común. Ok, aquí no hay mayor complejidad, simplemente es darle siguiente. Un aspecto importante a destacar es que él trae por default el directorio en donde va a ser la instalación. Sin embargo, nosotros pudiéramos hacer cambio de ese directorio. Por lo general no se hace. Por lo general se hace que, o sea, se sigue el proceso tal cual como él lo indica. Acá nos indica que lo va a hacer en C, en Program File, en una carpeta que él va a crear como PostgreSQL y dentro de ella una versión o el número de la versión específica, en este caso la 12. Aquí, bueno, igual dejamos que instale todas estas herramientas, ¿ok? Una de las que vamos a estar mostrando es la GAdmin. Es una especie de utilitario donde podemos hacer varias cosas importantes con el tema del manejador de base de datos, como crear una base de datos, como crear tablas dentro de ella de manera directa. También podemos hacer respaldos y restore de los mismos y una serie de cosas más. ¿Ok? Dentro de la carpeta de la estructura que mostró al principio, va a crear otra carpeta que la va a llamar data y es allí donde él va a almacenar todos los datos específicamente. Acá, paso importante. Eh, Toda herramienta de este tipo siempre necesita tener un usuario eh, root o un usuario admin, en este caso un superusuario, quien es el que va a tener los privilegios para poder gestionar la aplicación como tal. Entonces ustedes acá, bueno, tienen que definir una contraseña y esa contraseña va a haber momentos en donde la van a requerir. ¿Ok? Entonces, bueno, yo acá le voy a aplicar la tradicional. ¿Ok? El nivel de seguridad, bueno, es importante, ustedes se lo deben dar. También es importante que la contraseña que ustedes creen la tengan en algún lugar. Suele pasar que se olvidan, sin embargo, dentro de la aplicación hay algunos procesos donde se puede recuperar la misma. Otro punto importante a destacar es el puerto o el número de puerto de conexión que va a tener ese servidor. Recuerde que nosotros en este caso estamos instalando un servidor local, ¿ok? Eh, y uno de los elementos que se utilizan para poder establecer una conexión es el puerto. Para el caso de Postgre, su puerto por default es este, el 5432. Sin embargo, es posible que ese puerto cambie por temas de seguridad. Hay organizaciones que tratan en lo posible manejar niveles de seguridad específicos y tratan a veces de hacer estos cambios como para evitar temas de hackeo. Como todo el mundo sabe que el puerto de conexión de Postgre es este,
Entonces a veces por buena práctica tiende a cambiarse. Y bueno, todos esos cambios es importante tenerlos documentados. También acá, bueno, maneja, eh, digamos, la configuración regional. Básicamente el país donde estamos, se tiende en este caso a dejarlo por default, por defecto, para que asuma la que tiene el computador, en este caso. Y bueno, como proceso final, aquí nos da, digamos, un sumario de todos los pasos previos que hicimos para llegar a este punto. ¿Ok? Y no es más que el siguiente. Acá nos dice que el programa está listo para iniciar la instalación en su ordenador. Presionamos siguiente. Y acá comienza el proceso. Hasta acá, ¿cómo lo ven? El proceso bien. Lo que no Sencillo. entiendo bien es cómo lo usamos nosotros. Ya va, vamos por parte, Natalia. Ahora estamos en este momento solamente haciendo el proceso de instalación. Después que hagamos el proceso de instalación, yo les voy a mostrar cómo pueden hacer uso directo del manejador de base de datos y después les voy a mostrar cómo pueden hacer uso del mismo a través de Visual Studio Code. ¿Ok? Como les mencioné, bueno, este proceso va a tardar dependiendo del rendimiento que tenga tu máquina. ¿Ok? Puede tardar unos minutos. Es bastante pesado, instala una serie de herramientas. ¿Pudieron practicar ayer lo que vieron? ¿Ya tienen listo Visual Studio Code? No, la verdad que no. Natalia, eres la única en la sala, ¿no? No, no hablo más, Alejo. Está. Yo ya lo tenía instalado el visor, entonces no, Ah, ok, todavía no. bien, Sí. bien. Yo lo tenía Bueno, instalado esperemos y acá. instalé Git. Buenísimo, buenísimo. Instalé una Bueno, ya con extensión que me esto que gustó vamos a de ver lo hoy, iconito nomás. bien, con esto que vamos a ver hoy ya van a poder empezar a hacer un código o un proyecto, pues, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están presentes tienen Linux? Levantar la manito. Diego. Diego, Maca, Sebastián, bien. Yo me quiero instalar, pero tengo miedo. O sea, no sé si es el momento. Bueno, tú ayer mismo comentaste que puedes hacer una partición e instalar, pues. Y me dijeron que me iba a complicar la vida. Bueno, Que sí, me iba, depende cómo vayas a hacer la partición. A veces que no me es iba, tan sencillo. seguramente me da error. A veces no es tan sencillo. A veces es mejor instalar una máquina virtual, o sea, VMware de estos free y sobre él instalar. De manera que no te afecte tanto, o sea, que no Claro, sea tan lógico, o sea, que no sea tan físico a nivel del disco, sino más bien lógico. podrías intentar, como dice Alejo, usar primero una máquina virtual, VirtualBox o VMware, Ujú, como dice él, y ahí tú pruebas el sistema operativo. Tu máquina no tiene mucha RAM, va a ser normal que se vea pegadísimo, ujú. porque obviamente estás montando un sistema operativo dentro de otro sistema operativo y estás dedicando recursos de tu computador para montar un nuevo computador, ¿ok? Así que pueden Sí, sí, probarlo, VirtualBox usé, pegadísimo, pero pero, es buena idea. Dime. ujú, pero yo Existe usaba una Linux herramienta, antes. Ah, claro, sí, genial, claro. entonces. Claro, Existe solo una Linux. O sea, el herramienta, nuevo. existe una herramienta que se llama Virtual Magic, creo, algo así. No la usen, no la usen. O sea, Bueno, para usarla es bastante complicada y si se enredan van a quedar sin uno y sin el otro. Entonces lo mejor es hacer eso, crear una máquina virtual y instalar sobre esa máquina virtual.
esa distribución. Y bueno, en internet hay muchos tutoriales para eso. Listo. Bueno, aquí nos dice que la instalación ha finalizado. Eh, Hay un punto acá en donde nos tilda de manera automática y es básicamente para instalar algunos controladores o algunas aplicaciones complementarias, ¿ok? Y eso, bueno, es bueno dejarlo así, de manera que en el momento de que la requeramos, simplemente ya se seleccione ella. Y bueno, para finalizar, termina. Ok, entonces acá tenemos un proceso como que de configuración de ese stack que nos presentó como tildado automáticamente. Eh, lo importante acá es ver que hacia dónde vamos a apuntar. Podemos apuntar hacia un servidor remoto. En nuestro caso, como lo queremos local, tenemos que seleccionar la opción que está acá abajo. ¿Ok? Y hacemos el Next. Y él nos va a descargar las aplicaciones complementarias. Sin embargo, para lo que nosotros vamos a utilizar ahorita, no es necesario descargar esas aplicaciones. Simplemente bueno, le decimos cancelar, le decimos que sí y finalizamos. Entonces acá dentro de nuestras aplicaciones, en algún lugar, debe estar creada una carpeta como la que vemos acá, PostgreSQL 12, y todas las, em, digamos, aplicaciones. En este caso tenemos documentación, tenemos la documentación de esta herramienta que la vamos a ver ahorita, em, y una serie de opciones más, las notas sobre la versión específica. Entonces, vamos a entrar en esta aplicación, la que indiqué al principio que íbamos a usar para hacer una pequeña demostración y con esto asegurarnos de que realmente la instalación fue exitosa. Esperemos que cargue. Ok, entonces, bueno, vean que ya aquí al momento de cargar nos pide el usuario para poder entrar a la aplicación y fue o sea, fue el password, nos pide el password que creamos al momento del proceso de instalación. Por eso es que tenemos que tenerlo siempre a la mano. ¿Ok? De esta forma, ya estamos dentro de nuestro servidor y acá podemos ver nuevamente el password. Y aquí podemos ver nuestro dashboard, nuestro tablero. Y con esto, bueno, ya podemos estar seguros de que nuestro proceso de instalación de Postgres local funcionó. ¿Ok? Y bueno, un poco para conocer la aplicación. Tenemos este, digamos, esta parte de la aplicación donde tenemos este panel, donde tenemos todas las funcionalidades ya propias de un manejador de base de datos. Eh, También tenemos la opción de los grupos y, y los roles, en este caso específico. Cada uno de estos grupos o de estos roles tiene un fin en común, o sea, tiene un fin o un objetivo particular. El que nosotros siempre vamos a usar va a ser el Postgres, porque es el usuario, en este caso es el super admin de la aplicación como tal. Tenemos la parte de los espacios de tablas. eh, Podemos igualmente crear una base de datos dentro de esta y es simplemente haciendo botón derecho sobre ella, Create Database, ¿ok? Igualmente tenemos la opción de poder crear un grupo de usuarios o de roles. Dentro de las propiedades, cada uno de, digamos, estos roles que vemos acá tiene una serie de atributos que nosotros podemos eh,
prender o apagar en este caso. Como podemos ver, Postgre como superusuario tiene todos esos roles o atributos activos. Tenemos una opción para hacer, digamos, generar comandos SQL. Tenemos otra opción para estadísticas, pero como hasta ahora no hemos, digamos, hecho nada específico, no nos muestra nada. Para temas de dependencia, en tal caso que queramos instalar algunas, o de los dependientes. En el menú principal arriba tenemos una opción de reference. Tenemos para, digamos, activar o desactivar layouts. ¿Ok? Eh, Igualmente, bueno, algunas opciones que ya vimos de la otra forma y bueno, una serie de herramientas. Dentro de estas herramientas hay dos importantes que siempre deben considerar, que es la de backup y la de restore. Esto que nos ayuda a tener resguardadas nuestras bases de datos. En el momento de algún evento poder hacer un restore de datos o de ella misma en completo. Em, Hay opciones para esto donde podemos incluso importar o exportar bases de datos, tanto las estructuras como sus contenidos, sus registros, cada una de sus tablas. Ok, esto en relación a lo que es el manejador pgadmin. Entonces vamos a crear una base de datos nueva. Yo le voy a poner acá el nombre de test Postgres. Aquí podemos agregar un comentario. Ok. Algunas definiciones va a depender también del tipo de desarrollo que se vaya a ejecutar. Sin embargo, bueno, a veces es necesario dejarlas por default, como se muestran. Algunos temas de seguridad, en donde podemos darle privilegios a esa base de datos, específicamente de algunos de esos roles que vimos. Importante acá, bueno, en este caso yo voy a seleccionar el superadmin y le voy a decir que él va a tener opción a todo. ¿Ok? Algunos otros parámetros, algunos temas avanzados, sobre todo a nivel de restricciones de los esquemas. Eso por lo pronto no lo vamos a ver. Y bueno, acá podemos ver todas las sentencias SQL que nosotros estamos queriendo aplicar. O sea, a medida que vamos haciendo cada una de las opciones, va creando este, este template, por decirlo así. Y lo que nos queda la opción es de salvar. Entonces, bueno, como podemos ver, dentro de bases de datos tenemos dos, la nativa o propia de Postgre al momento de la instalación y una nueva que yo acabo de crear. Entonces, ahora vamos a pasar a Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar un plugin o una extensión que se instala para poder manejar Postgres directamente desde Visual Studio Code. Y en esta parte vamos a hacer el proceso de crear una tabla y de agregarle un registro a esa tabla para que podamos ver el efecto que tenemos de trabajar desde Visual Studio Code directamente con Postgre y poderlo monitorear en la herramienta de pgadmin. Para eso, bueno, yo creé una carpeta, por decirlo así, mi carpeta del proyecto. Le puse test PostgreSQL. Yo voy a copiar esta URL. Lo que les voy a mostrar a continuación es una manera de cómo podemos acceder a Visual Studio Code de manera, de una forma, porque hay muchas, teniendo la carpeta creada de nuestro proyecto. ¿Ok? Abro una ventana de comando con el link que copié de la carpeta específica. Le cambio de directorio. ¿Ok? Y estando en ese directorio ejecuto el comando code punto y enter. Entonces, bueno, ahí se nos carga nuestro Visual Studio Code. ¿Ok? Y se nos carga específicamente en la carpeta que destinamos para el proyecto.
¿Ok? Otra forma es ejecutar Visual Studio Code y dentro de esta opción crear nuestra carpeta y movernos después a esa carpeta a través de comandos. Entonces, vamos ahora acá a la sección de extensiones. Sin embargo, se los voy a mostrar primero acá en el, en el navegador. Tenemos esta opción, se llama Visual Code SQL Tools, en este caso específicamente para Postgres. Esta extensión de SQL Tools existe para múltiples manejadores de base de datos, pero como nosotros estamos trabajando actualmente con Postgres, la busqué directamente para Postgres. Entonces, vamos a abrirla en una segunda pestaña. Y aquí la tenemos. Está el proceso de instalación y están todos los detalles, tema de las versiones y todos los detalles que podemos conocer respecto a ella. Básicamente esto lo que hace es instalar una especie de cliente en su Visual Studio Code que a través de él va a permitir podernos conectar a una base de datos y poderla gestionar directamente desde Visual Studio Code. Entonces acá vamos a Visual Studio Code, vamos a buscarla acá mismo, se llama SQL Tools. Entonces, como les mostré, aquí tenemos para MySQL o MariaDB, para SQLite, en nuestro caso, va a ser esta, para Postgres específicamente. Y le damos acá el botoncito de instalar. ¿Ok? Eso va a correr nuestro proceso de instalación. Se va a conectar al Marketplace de extensiones. Y acá nos dice que está instalando. Ok, allí por lo que vemos, ya el proceso finalizó. Y si se pueden dar cuenta, acá nos creó un icono nuevo que no existía y se llama SQL Tools. ¿Ok? Entonces podemos hacer clic sobre él y acá nos muestra este panel donde tenemos la opción de poder crear una nueva conexión. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Ah, Perfecto. yo no podía hablar. No, tranquilo. Motívame, anímame, Natalia. Entonces, bueno, aquí no es más que agregar una nueva conexión, presionamos el botón Add New Connection y aquí nos muestra el iconito de Postgres SQL, hacemos clic sobre él. Ok, aquí debemos colocarles un nombre a la conexión. Todos los campos que están con asteriscos son campos requeridos, por lo tanto debemos suministrarlos todos. Eh, Acá, bueno, hay que ser lo posible para ser, digamos, consono con nuestro proyecto a nivel de identidad. Entonces, la idea es colocar siempre, en lo posible, el mismo nombre para que todo tenga, digamos, esa coherencia. Nuestro proyecto a nivel de carpeta yo lo llamé test-postgres y igualmente lo voy a nombrar acá, la conexión. La conexión va a ser local, ¿ok? Esto se traduce igual al 127.0.0.1. El puerto, como yo les indiqué al principio, es muy importante, él lo requiere. ¿Ok? La base de datos, el usuario, ¿ok? Y el password podemos dejarlo que no nos pregunte al momento de eh, intentar conectarnos a él. Entonces, acá la base de datos la llamamos igual, test-postgres, y el usuario será Postgres. ¿Ok? Estos son, bueno, nociones específicas para temas de seguridad, SSL, el tiempo que pueden ejecutarse algunas instrucciones, el timeout para instrucciones, para queries, para las conexiones, incluso a nivel de milisegundos, todo ese tipo de cosas. Entonces podemos hacer un test de conexión. Como le dejamos que nos solicitara el password cuando lo requiriéramos, acá debemos colocar el password que seteamos y presionamos Enter.
Y si la conexión es satisfactoria, nos va a salir este mensaje. Successfully connected. ¿Ok? Y procedemos a guardar esa conexión. Entonces, de esta manera, acá, vamos a ver si podemos, ¿no? Tenemos ya nuestra conexión guardada y creada. Podemos crear otras. Incluso podemos hacer borrado de las pruebas que hemos hecho. ¿Y qué nos entregó acá? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? Lo que habías configurado lo que habías configurado en el otro, en el Postgres, o sea, el puerto, Ujú. Pero en esencia, ¿qué es localhost. esto? En esencia, ¿qué es lo que está encerrado entre llaves? Ah, el JSON. Correcto, nos entrega un JSON, ¿ok? Y sí, Natalia, como tú indicabas, el nombre del usuario, el nombre de la base de datos, el nombre de la conexión que le dimos, el driver que está usando, PostgreSQL, preguntarnos el password siempre, sí, lo pusimos como true, el puerto, el servidor, que es un servidor local, y hay unos límites aquí de previsualización, 50. Eso lo dejamos por default, ¿ok? Entonces, de esta forma, ya nosotros tenemos conectado nuestra base de datos. Vamos ahora acá a ver si podemos. Aquí. Bien, aquí nos aparece ya nuestra conexión. Nosotros podemos tener n cantidad de conexiones como base de datos podamos utilizar. ¿Ok? Entonces acá podemos en primera instancia crearnos una sentencia SQL. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer? Nosotros ya incluso tenemos una base de datos que creamos y la llamamos. No sé si recuerdan, hubo uno de los días que hicieron un desafío de inclusión SQL. Acá las pueden poner en práctica. ¿Ok? Para ver qué nos trae. Y le podemos decir acá que nos las ejecute. Nos pide el password. Y bueno, aquí simplemente nos dijo, a ver, error de conexión. Postgres. Bueno, message, error de sintaxis, ¿Este message, Postgres nos lleva algo? Postgres. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Algo del guión decía. Mm, no, no está bien. Postgres. Y la conexión también debería estar bien. Postgres. 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 De nuevo. No, debería mostrarme la conexión.
Y aquí está el esquema, aquí está todo. Habías puesto el punto y coma al final, ¿cierto? Claro, claro, bien. Este como al final. Igual. Errors. Pero no dice algo como del guión. ¿Eso no es algo del guión? ¿Lo que está marcadito? Puede El ser medio. y si se pasa como string el nombre de la tabla. No, es que Si te pones tipo, ahí está. debería ejecutarlo de manera directa. No lo tomará como un menos o algo de eso. Y por eso se rompe. Bueno, vamos a hacerlo. No se le puede cambiar el nombre de la tabla. ¿Cambiar él? Cambiar el nombre de la tabla. Es que, claro, por supuesto. No, claro, ya, ya cae en cuenta. Primero tenemos que crear una tabla. Si no tenemos una tabla, no podemos hacer nada. Estoy seleccionando. La Ok. base de datos ya está conectada. Lo que quería era, básicamente era eso. Indicarle que la conexión ya está realizada. Ya la tenemos acá. Tenemos el nombre de la database y tenemos todos los esquemas. Lo que voy a hacer a continuación es crear una tabla. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? Y de esa manera sí hacer consultas. Al crear la tabla a través de Visual Studio Code, la vamos a poder ver en la otra aplicación, en la PG Admin, y insertar un registro, en este caso. Entonces, vamos con eso. En este caso, vamos a crear una tabla. ¿Ok? Vamos a hacer comando create table. Por ejemplo, vamos a hacer que se llame user. ¿Ok? Vamos a ver acá dentro de ella. Vamos a poner un user ID. Ese user ID va a ser serial, el primary key. ¿Ok? Vamos a crear un username. Ese username va a ser varchar. Va a tener 50. Va a ser unique y va a ser not null. Va a ser not null. ¿Ok? Vamos a crear un password. Ese password va a ser varchar también. Va a ser también de 50 y va a ser not null. Ok. Y por último vamos a crear un email. Va a ser varchar y va a ser el largo máximo. Va a ser unique y también va a ser no.
No. Y cerramos acá. Colocamos. Y aquí sí podríamos tal vez ejecutar ese plan. A ver, ¿qué nos dijo? Sintaxis, user. Create table, user, user ID. ¿Dónde cierra el paréntesis? Este cierra al final. Acá. Aquí cierra. Acá cierra. No sé si este not null debería ser. Creo que sí. Vamos a ver todos los colores. Create table, user. Necesitas insert tables. Pues, 14 letras. ¿con quién habla? No escucho quién habla. Que dice que es en el carácter 14. Si contás las 14 letras, ibas a tener error, ¿o no? Sí, ¿verdad? A ver. Sí, ahí está diciendo que es en user. No, ahora es el not null. Not null. Estaba como estaba antes todavía. Vayamos ¿Para a que lo ver. pusiste todo junto, not null? Sí, es que si te pones a ver, la misma ayuda te daba la opción de que estaba Pero no le puedes poner el nombre que quieras a la tabla. lo que qué. Que no puedes ponerle cualquier nombre a la tabla. Ok, aquí se creó. Ah, sí, claro. Por lo que entendí, hubo algo específico con user y me imagino que alguna configuración interna de la misma aplicación. Entonces acá, bueno, actualizamos y ya nos aparece la tabla users. Y la tabla users ya acá tiene sus campos específicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este proceso que yo ejecuté desde Visual Studio Code, ya yo lo voy a poder visualizar dentro de la herramienta. ¿Ok? Y aquí tenemos a PG Admin. Y en este caso deberíamos la parte de tablas. eh, refresh. En esquemas, dentro de Ahí, ahí tablas. abajo está tabla. Y aquí está mi tabla de Users. usuarios. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ver que desde Visual Studio Code podemos gestionar a través de la instalación de esta extensión eh, una base de datos Postgres. ¿Ok? Esto es, digamos, es súper genial porque una vez que ustedes tengan integrado en su proyecto de manera local, ya ustedes tengan instalado Node y tengan instanciado ya Express y Type ORM, en este caso, ustedes van a poder dentro de un solo panel, o sea, o dentro de una sola aplicación, poder ver todas las herramientas o opciones que van a tener disponibles para su proyecto. ¿Ok? Vamos entonces a hacer a crear un registro específico en esa tabla de manera directa acá desde Visual Studio Code. Vamos a hacer un insert into users
de manera, digamos, directa, él nos va trayendo el autocompletar. En este caso tenemos el username, ok, al password y al email. Ok, ahora vamos con los valores y ah, vamos a poner entre ellas nombre del usuario. Corrige password, Alejo. Tienes una O adicional. eh, Password, bien, gracias. No. Acá tenemos un password, el mágico de todos, para hacer pruebas. Y vamos a crear un correo. Bien, y al final, bien. Entonces checamos por acá, inserting el nombre de la tabla, los campos, username, password, email, los valores, entre comillas, 1, 2 y 3. Y ejecutamos por acá. Ok, aquí nos dice verde, la inserción fue satisfactoria y nos podemos ir, en este caso, a nuestra tabla users. Vamos a refrescar. Pues la tabla users, podemos ver acá. Y podemos ver que tenemos un registro hecho con todas las estructuras que creamos en el usuario, el password y el correo agregado. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de todo este panel tenemos una serie de opciones donde podemos, por ejemplo acá, esto simplemente fue para visualizar la data. Tenemos opciones para ejecutar algún query específico, incluso para hacer algunos filtros, remover, para detener o para ejecutar, en fin, una serie de opciones propias que podemos utilizar dentro de la herramienta. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente con esto quería mostrarles la posibilidad que tenemos de usar eh, desde o a través de Visual Studio Code con una simple extensión que agregamos, manipular una base de datos POSIX. ¿Ok? Eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna. Ojo, importante acá. Ustedes para poder, o sea, ya quedaría del lado de ustedes, al momento de que se vea ya, ustedes van a ver luego a la tarde, creo que van a ver Node, eh, crear como su propio boiler dentro de su estructura Visual Studio Code. Entonces, ¿qué sucede? A través de esta conexión y a través de Express y de TypeScript y de ORM instalado dentro de su proyecto, ustedes lo que les correspondería hacer es simplemente crear sus entidades, tal cual como lo hicieron en el, a través de Gitpod, y de esa manera ya empezar a hacer uso de manera local. Lo que va a variar allí, y Diego me va a ayudar en la segunda parte, es el tema de cómo setear las variables para poderlas utilizar dentro de lo que sería el backend, en las variables de conexión específicamente. Sin embargo, bueno, mientras estuvimos viendo el proceso de conexión, vimos cuáles eran esas variables específicamente. Y son las mismas. Lo único que se tienen que agregar específicamente ya en el archivo correspondiente para que pueda establecer la conexión de manera directa. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bien.
Bueno, Diego, no sé si sigues tú con la otra parte y en este caso con Linux. Sí, sí, dale entonces. Bien, dejo de compartir. Gracias, chicos. Gracias, Alejo. Voy a compartir. Gracias. Vamos a ver. Ya, ¿me confirman si se ve? Sí, ya se ve. Sí. Bueno, como preguntamos quién tenía Linux y nadie tiene Linux, lo que vamos a hacer es entonces simular, o sea, no simular, sino realmente hacerlo, cómo instalar Postgres en el caso de un servidor Linux, ¿verdad? Para eso, más o menos como lo que estuvimos haciendo ayer, vamos a utilizar la nube de Amazon para lanzar un servidor, en este caso de Linux. Ahora les voy a mostrar una parte más o menos cómo se instancia un servidor, cómo se solicita un servidor a Amazon. Bueno, para eso existe este servicio que se llama EC2. EC2 nos permite, en el fondo, solicitar, como les digo, a Amazon un servidor. Es bastante rápido, se demora un par de minutos en ser lanzado y nosotros podemos configurarlo. Entonces nos vamos acá. Esto ya, obviamente, como les digo, ustedes pueden más adelante ir investigando, metiéndose en el tema de la nube. Y no tiene que ser solamente AWS, puede ser Google Cloud o Azure o cualquier otro del servicio. Entonces vamos a lanzar una instancia. Instancia hace referencia a una máquina virtual, ¿verdad? Y nosotros la vamos a configurar. Y de hecho aquí tenemos muchas opciones. Tenemos, básicamente aquí podemos elegir qué sistema operativo queremos que tenga nuestra máquina virtual, nuestro servidor. Y de hecho también nos permite configurar la arquitectura, no sé, si son procesadores ARM o los x86. En este caso, si se dan cuenta, hay algunos que son gratis, para pruebas, obviamente. Y dentro de esos tenemos a Ubuntu Server 20.04. Por lo tanto, vamos a usar este. Tienen varias opciones, o sea, tienen, de hecho, Amazon también tiene una versión propia. Pueden ahora, hace poquito se sacó macOS. Son bastante caros, así que por el momento no creo que tengan mucha demanda. Como les digo, vamos a ir con Ubuntu. Vamos a seleccionar acá. Y aquí nosotros podemos elegir qué tan potente queremos que sea el servidor. Entonces, puedes elegir entre distintas familias, generaciones de distintos procesadores, la cantidad de CPUs virtuales, la cantidad por ejemplo, de giga de RAM. Aquí hay unos con 32 gigas de RAM, la performance de la red, etcétera, etcétera. O sea, tienen un montón de opciones. Hay unas máquinas que son muy potentes, imaginen 480 y tantos gigas de RAM. Va a depender obviamente de lo que estén ustedes necesitando, de su aplicación. A medida que vaya creciendo puede ir necesitando más y más. En este caso vamos a elegir la que es gratis. Y es pequeñita, tiene un CPU y un giga de RAM, pero es lo suficientemente potente para nuestro ejemplo. Entonces vamos a seguir configurando esto, lo vamos a dejar por default por el momento. Aquí ya hay muchas más opciones, cosas que son más complejas. Vamos al siguiente paso y aquí nosotros podemos decir cuál es el storage que nosotros queremos que nuestro máquina virtual tenga. En este caso, el free tier, es decir, la capa gratis, nos ofrece 8 gigas de un SSD, ¿verdad? Ustedes también obviamente pueden ir agrandando o agregando más volumen, o sea, más discos en el fondo. Vamos a seguir. Esto es más que nada para el tema de costos, para saber cuál es la máquina, quién está generando tal costo, etcétera. Es más que nada administración. Y en esta parte nosotros vamos a configurar lo que son los puertos. Es decir, es como en el fondo Amazon nos da la opción de setear un firewall, un cortamuro, cortafuego, para decir qué puertos van a estar abiertos en esta máquina y quién se puede conectar. En mi caso, si se recuerdan ayer, nos conectamos a través de SSH, eso trabaja en el puerto 22, y yo lo voy a dejar simplemente para que esté habilitado, para que yo me pueda conectar
y le voy a dar una descripción aquí, search for admin. Por el momento la voy a dejar solamente ese puerto abierto por temas de seguridad, obviamente, no quiero que cualquiera se pueda conectar. Y bueno, de hecho tengo creo un grupo aquí que ya está configurado, así que voy a usar ese. Que básicamente es la misma configuración, es decir, me va a permitir conectar a esta máquina a través del puerto 22, solamente mi IP y eso. Y ahora la vamos a lanzar. Aquí me da como una previsualización de toda la configuración que hice de la máquina y la voy a lanzar. Voy a seleccionar, si se acuerdan, ayer yo estaba usando un archivo, una llave privada encriptada que me permitía conectar a la máquina. Por lo tanto, aquí yo le digo que ese es el archivo que quiero usar. Y aquí vamos a comenzar a instanciar esta máquina. Se va a demorar un par de minutitos. Mientras tanto, aquí vamos a ir preparándonos. Bueno, como les decía, para eso, para cuando esta máquina ya esté arriba, operativa, vamos a abrir el terminal, ¿verdad? Vamos a abrir el terminal con el cual yo me voy a conectar y vamos a elegir, bueno, donde tengo instalada esta llave privada que les había comentado ayer, que solamente la tengo yo y por lo tanto solamente yo me voy a poder conectar. Es decir, ustedes, aunque sepan la IP de la máquina, no van a tener acceso porque yo recién configuré que la máquina solamente va a recibir conexiones desde mi IP y además necesito identificarme con esta llave privada que solamente yo tengo en este momento. Para eso voy a buscar dónde está mi llave privada. ¿Se dan cuenta? Está aquí. Aquí está. Por lo tanto, voy a revisar cómo va el estado de esto. Voy a actualizar. Ya está arriba la instancia, pero todavía está probablemente haciendo el chequeo de estatus. Por lo tanto, voy a entrar acá. De hecho, ya me dio una IP pública a la máquina, a la cual yo ya me puedo conectar. Vamos a esperar un par de segunditos más para asegurarnos de que esté arriba. Por lo tanto, podremos ya ir llenando el tema de la conexión. ¿Se acuerdan cómo se conectaba? Si es que alguien se acuerda, si es que no, no hay problema porque igual es un poquito más complejo. SSH, porque está. Sí, SSH y tenía que identificarme a través de el archivo que se llama en este caso MyKey. Por lo tanto, Bueno, MyKey. Y acá le tengo que decir, bueno, qué usuario y cuál es la IP del servidor. Por default siempre se crea con Ubuntu y le voy a dar la IP del servidor, siempre y cuando esté, ya déjame refrescar y ver si está corriendo. A ver, le falta un poquito, parece. Esperemos a ver que esto salga en verde. Ahora con un poquito más. Como les digo, el tema de la nube se está usando mucho hoy en día. Por lo tanto, pueden investigar un poquito, vean si es que es lo que les gusta también, porque es súper específico, es decir, hay un montón de servicios y son horas y horas de estudio que ustedes pueden invertir en esto. Ahí generalmente en las empresas está pidiendo gente, desarrolladores con conocimientos, al menos conocimientos básicos de qué es la nube, de los servicios. Obviamente cada empresa utiliza servicios particulares. Hay algunos que no sé, usan cloud, o sea, Google, otros que usan AWS, otros que usan Azure. Y dentro de cada una de estas empresas ellos también pueden estar requiriendo un microservicio en específico. Por lo tanto, igual es difícil ser especialista en todo, ¿verdad? Ya, ahí está levantada la máquina y ahora sí que nos podríamos conectar. Vamos a copiar la IP y vamos a darle pegar. Y le digo que sí. Y ya estoy conectado a esta máquina que acabo de levantar, ¿verdad? Am, ¿Cuál eran
los primeros pasos, ¿cuáles debiesen ser los primeros pasos apenas ustedes están inicializando una nueva máquina? En el fondo, por seguridad, es decir, siempre recuerden Actualizar el de apt. actualizar la máquina. ¿Por qué? Porque obviamente todos los días van saliendo o se van descubriendo nuevos bugs o nuevas vulnerabilidades, por lo tanto es siempre recomendable tener actualizado el sistema operativo. Recuerden que este es un sistema operativo Ubuntu, Linux y también obviamente hay vulnerabilidades. La diferencia con Windows, de alguna manera, es que Windows te, te obliga a descargar las actualizaciones después de un tiempo. Y cuando apagas el computador dice se están instalando las actualizaciones y no tienes nada más que hacer que dejar el computador encendido por un par de horas que se demora de repente en instalar. Acá en Linux no es tan autoritario. Tú tienes que hacerlo y tienes que decidir cuándo. También puedes de alguna manera programarlo para que se ejecute todos los lunes a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los comandos para poder actualizar esta máquina? Update y upgrade, ¿no? Sudo Update para Es- verlo. Exacto. Update para actualizar en el fondo los repositorios y upgrade para traerse las descargas y instalarlas. Ahora le vamos a dar sudo apt, que era el repositorio donde están todas estas, de todo este software, update, y de hecho le podemos pasar la letra I que dice acepta todos los típicas preguntas que te hace, desea actualizar, sí. Y en Linux nosotros también podemos concatenar comandos y decir, mira, una vez que hayas hecho el update, entonces haz apt upgrade. Entonces de una sola línea le puedo decir actualiza y haz todo lo que tengas que hacer. Y se va a demorar un poco, pero de hecho no, se me olvidó ponerle el segundo. eh, bueno, ahí dice, bueno, se van a descargar 195 megabytes y se van a actualizar todos estos paquetes. Y le vamos a dar que sí. A mí me suena de haber usado apt-get. ¿Es lo mismo? Sí, es como la versión un poquito más antigua, pero todavía se usa. O sea, tú puedes usar apt-get o apt, no hay problema. En Debian. Usaba Debian. Ujú. Podemos ver cómo haciendo update de todo. Es decir, puede ser en este caso, Python, por ejemplo, puede también estar el kernel de Linux, estar actualizado. O sea, aquí se van a encontrar con updates de muchas cosas. Y aquí ya estamos casi terminando. Entonces con eso mi máquina virtual ya está actualizada al día de hoy, ¿verdad? Y en teoría, bueno, me protejo un poquito contra alguna vulnerabilidad. Recuerden que cuando ustedes estén corriendo un servidor, se van a tener que preocupar de eso, de mantenerlo al día, de tener los puertos bien configurados, de administrar sus contraseñas. Tiene bastante trabajo igual, ¿verdad? Am, entonces, lo que vamos a hacer ahora es instalar
Postgres. Si revisamos, a ver, veamos si está instalado. PSQL no está instalado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se instalaba por lo general un software dentro de Linux, de distribuciones Debian? Pero igual ahí no te aceptó el comando, ¿no? Te dio un error en el comando. Exacto, porque le dije, quiero saber qué versión tienes instalada de Postgres y me dice que no está instalado. Por eso tengo que instalarlo. ¿Con apt era o no? Bueno, ahí Me lo dice está dando sudo apt install. apt. No lo borré, Diego. Postgres. Y aquí me va a decir, mira, se van a instalar 122 megabytes y le damos que sí. Listo, ya tengo instalado Postgres en Linux. Así de fácil, así de rápido. Y de hecho, nosotros podemos revisar el estado. Podemos revisar, por ejemplo, con service, Postgres status. Y este me dice, bueno, está corriendo, ¿verdad? Está activo, así que el servicio está corriendo en el puerto 5432, tal como estaba también configurado en Local. Windows, como lo vieron con Alejo. Yo también lo podría botar, por ejemplo, service Postgres stop. Me va a pedir la contraseña. Como todavía no lo he seteado, mejor después lo hago. Entonces, lo que hace cuando instalan Postgres, em, por default, él les va a crear un archivo, o sea, un archivo, perdón, un rol que va a ser un usuario, ¿verdad? Tal como también lo vieron con Alejo. ¿Se acuerdan que les creaba como un super administrador? Bueno, acá esto hace lo mismo. Y ahora nosotros nos podríamos conectar a la base de datos utilizando ese super admin. Por lo tanto, vamos a hacer sudo postgres sudo postgres y nos vamos a PSQL. Y ahí estamos conectados ya a la base de datos. De hecho, aquí yo podría, esto es lo mismo que estaban viendo con Alejo, que era interfaz gráfica, esto es a través de línea de comandos. Es decir, yo aquí podría listar cuáles son las bases de datos que están corriendo, ¿verdad? Y para eso lo hago con línea de comando. Aquí le pongo backslash, la L de listar, y me dice, mira, tienes creadas las siguientes bases de datos. Base de datos Postgres, template 1. Y de esta manera ustedes pueden ir haciendo queries. Por ejemplo, a ver, veamos si es que le puedo hacer una query a Postgres. No sé si tiene información, ¿ah? Así que me voy a conectar a Postgres. Me dice, mira, estás conectado a la base de datos Postgres como usuario Postgres. Entonces vamos a ver si tiene alguna tabla. Bueno, no tiene ninguna tabla. Entonces me voy a conectar a ver a un template. Connect to template 0. Bueno, tampoco. Tendría que en el fondo crear una tabla. ¿Podríamos crear entonces la tabla? Voy Pero a ahí te salir hace acá. comando también. Sí, hay que hacer el comando de crear tabla, ¿verdad? Eh, Pero pero voy a crear una tabla rápida, o sea, perdón, voy a crear una base de datos de manera rápida, sin contenido, porque igual ya lo vieron con Alejo, no tiene mucho sentido que lo volvamos a ver.
pero básicamente es lo mismo. Es decir, vamos a decir sudo u postgres, que sería el superusuario, y vamos a create db sample. Y ahora vamos a conectarnos. Sudo u SQL SQL. Veamos si la creó. Y esta es la tabla de ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí podría copiar quizás algo, una query para crear la tabla, pero no es necesario porque, como les digo, va a ser el mismo caso que create table y le van a pasando todos los campos, las configuraciones, etcétera. Básicamente es eso, es decir, em, recuerden que por lo general ustedes no se van a conectar directamente a la base de datos. Si se recuerdan, ¿quién es el encargado, según como nosotros vimos? O sea, igual ustedes podrían hacer queries directamente sobre la base de datos, pero ¿quién es el encargado de hacer estas queries, de obtener la información, de crear las tablas, de modificar las tablas? ¿Quién era en nuestro caso cuando trabajamos con Type ORM. exactamente Type ORM? Es quien se va a encargar de administrar todo esto para de alguna manera ustedes quitarle un poco de trabajo, ¿verdad? Y agregarle una segunda capa como de seguridad, en el fondo que no estén ustedes directamente escribiendo las queries, sino que lo haga Type ORM. Am, entonces, de alguna manera, ustedes ya pueden ir jugando un poco con la arquitectura de su aplicación. Por ejemplo, en este mismo servidor que yo tengo acá, de alguna manera podría también instalar el backend, ¿verdad? Entonces yo em, aquí podría traer mi boilerplate del backend, configurarlo, conectarlo a esta base de datos y que los dos estén viviendo en el fondo en la misma máquina virtual que tengo lanzada. Ahora, eso va a funcionar bien hasta que mi aplicación llegue hasta cierto punto, ¿verdad? Si sigue creciendo, probablemente este servidor pequeñito se va a ver sobrepasado y va a necesitar en algún momento seguir creciendo. ¿Qué va a pasar? Probablemente voy a poner un servidor un poco más grande, con más RAM, con más potencia. Bueno, y si sigue creciendo, vamos a llegar a una cosa de, no sé, tener millones de usuarios, por ejemplo. Bueno, ¿qué va a pasar? Voy a tener que empezar a separar, ¿verdad? Tener servidores que solamente se dedican a correr las bases de datos, ¿verdad? Y tener servidores que solamente se dediquen al servidor de backend. Y como les digo, ustedes por buena práctica jamás debiesen dejar una conexión abierta a la base de datos, sino que el servidor de backend se conecte a esa base de datos por temas de seguridad, es decir, que no directamente ustedes puedan ingresar, o sea, modificar porque, claro, ustedes pueden entrar, pero así como ustedes pueden entrar, también pueden dejar alguna vulnerabilidad por ahí y se meta alguien que no queremos que se meta, ¿verdad? Entonces, debiese ser en este caso el servidor de backend quien se conecta a este servidor de base de datos. Y nosotros, obviamente, por ejemplo, en lo que es arquitectura cloud, nosotros podemos aquí lanzar más instancias. Por ejemplo, supongamos que esta solamente se va a dedicar al tema de la base de datos y yo podría lanzar otra instancia aquí, lanzar otra instancia y esta se dedicase en este caso al tema del backend, ¿verdad? Y a esta primera, que es de la base de datos, yo la podría configurar para que solo acepte conexiones de esta segunda base de datos, o sea, perdón, de esta segunda instancia que está manejando el backend. Por lo tanto, yo no pudiese conectarme directamente a la base de datos, sino que solamente esta instancia de backend tenga esa habilidad. Entonces, de esa manera queda protegida en alguna especie como de VPC o una red privada, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, ustedes van a ir jugando más o menos eh, con las configuraciones, la estructura de su base de datos, o sea, de su aplicación. Am,
Entonces, por ejemplo, no sé si esto, yo sé que es un poquito más complejo porque estáis mezclando un poco lo que era Postgres y también servicios cloud, pero es básicamente cómo se lo van a encontrar en el mundo real afuera, ¿verdad? Am, Aquí obviamente yo lo estoy súper simplificando. Aquí yo debiese crear un usuario, debiese asignar una contraseña distinta, debiese también setear el firewall de Ubuntu para que solamente abra ciertos puertos. Si bien Amazon de alguna manera te permite configurar, abrir ciertos puertos para ciertas IP, también es una buena práctica quizás dejar el firewall interno de Ubuntu también configurado para tener una capa extra de seguridad. Am, entonces ustedes si se van al boilerplate, ¿verdad? Que estuvimos trabajando, mira, lo voy a lanzar de hecho. Ah, De hecho, nosotros podemos venir a la configuración de TypeORM y hay una parte donde dice las conexiones. Y si se dan cuenta, aquí nosotros lo que podemos hacer, tenemos varias opciones para configurarlo. Por lo general se puede hacer con un archivo JSON o con un archivo JS, JavaScript. Ustedes pueden decidir, o también por entornos de variables de entorno. Pero por ejemplo, si ustedes usan un archivo de configuración de tipo JSON, ustedes simplemente van a poner esta data. Aquí, ¿qué es lo que les va a preguntar? Les va a preguntar TypeORM, bueno, ¿qué tipo de base de datos están utilizando? En este caso, el ejemplo dice MySQL, pero para nuestro caso es con Postgres, ¿verdad? Recuerden que TypeORM les permite utilizar distintas bases de datos SQL y Postgres SQL no es la única SQL, también tienen, como les digo, MySQL, Oracle o SQLite, etcétera. Les va a preguntar el host, ¿verdad? El localhost, les va a preguntar el puerto. En este caso sale otro puerto porque MySQL por lo general usa otro puerto. Les va a preguntar el username, el password, el database al cual se quieren conectar, etcétera, etcétera. Y esto ustedes lo van a hacer a través de este archivo ormconfig.json o también su versión ormconfig.js. De hecho, el boilerplate de la academia utiliza un .js para configurar esto. Yo lo quiero mostrar acá. Vamos a esperar a que cargue eso. Porque claro, ustedes tenían este boilerplate y era llegar y usar, ¿verdad? Ustedes dicen, pero ¿dónde estoy instalando la base de datos? ¿Qué la está configurando? ¿Por qué funciona? Bueno, eso es porque quien preparó este boilerplate, en el fondo hizo toda esa configuración. Y si ustedes se ponen de aquí como un poco a escarbar, em, se pueden dar cuenta que, mira, vamos a ir a Dockerfile y si se dan cuenta, está solicitando instalar TypeScript, está solicitando instalar TypeORM, Heroku, ¿verdad? Cuando se lanza este Gitpod. Ustedes se preguntarán por qué se demora tanto Gitpod. Bueno, porque obviamente está haciendo preconfiguraciones, instalaciones antes de quedar disponible, ¿verdad? Em, y obviamente todo eso lleva un tiempo. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, en gitpod.iml también tenemos que lo que está haciendo esto está seteando algunos puertos. Le está diciendo, mira, quiero que el puerto 5432 quede disponible. De hecho, por eso les aparece acá, porque esto lo está leyendo de este archivo de configuración. Recuerden, aquí ustedes montaban el front o el back en el puerto 3000 y la base de datos tiene este puerto asignado. Y esto es simplemente, como les digo, porque este archivo de configuración de Gitpod le está diciendo, mira, quiero que este puerto lo tengas presente. También le está diciendo, mira, cuando te inicies, es decir, cuando se lance este boilerplate por primera vez, bueno, quiero que hagas una copia del archivo env.example y lo copies en
.env. Recuerden que este es donde nosotros manejamos nuestras variables de entorno. Y está haciendo esta copia en base a este env.example. Y eso es simplemente porque aquí él está ejecutando un comando de Linux. ¿Se recuerdan? Yo le acabo de mostrar también este operador que lo que permite es concatenar instrucciones en Linux. Y después le está diciendo, mira, PSQL, el usuario Gitbot, quiero que crees una database con el nombre example, ¿verdad? Y luego quiero que le hagas una extensión, el tema de configurar los acentos, ¿verdad? Y después simplemente sigue concatenando comandos y luego ejecuta en Node el, el archivo welcome.js, ¿verdad? Y ese welcome es simplemente lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Y bueno, aquí podemos hacer lo mismo, es decir, si yo quisiera conectarme, recuerden que acá, aquí yo me voy a conectar a la base de datos de Postgres que hay, ¿verdad? Pero que está en este caso viviendo en Gitbot. Y nos vamos a conectar con PSQL. Hagámoslo con Gitbot. PSQL -u. Estoy conectado. Puedo listar las tablas. O sea, perdón, las bases de datos. Y ahí está ese example que Gitbot le acaba de o sea, el archivo de configuración de Gitbot le acaba de instruir que lo cree, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa tabla. Y obviamente esa tabla está vacía, o sea, esa base de datos está vacía, porque, porque todavía no hemos hecho nada. Entonces yo también la voy a listar, voy a ver lo que tiene, las tablas. No hay ninguna relación, porque recuerden que quien se encargaba de hacer esto era simplemente typeorm. Y aquí en ormconfig, como les estaba diciendo anteriormente, es donde nosotros teníamos en el fondo la configuración para typeorm para que se comunique en el fondo con Postgres. Y si bien aquí se ve un poquito más complejo, pero es básicamente lo mismo. Es decir, mira, vamos a ir a la documentación y lo vamos a comparar. Module.exports, type, host, port, username, password, database. Y es básicamente lo mismo que tenemos acá. Module.exports, type, en este caso Postgres, la URL, bueno, la URL va a ser la que lea de process.env database URL. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a venir acá y va a leer esta URL, que es donde nos vamos a conectar a la base de datos. Entities es donde van a estar en el fondo las entidades, ¿verdad? Que sería aquí en this, donde se están generando, ¿verdad? Las entidades. Nosotros teníamos nuestros modelos. Un par de configuraciones más, el tema de sincronización, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es básicamente eso, ¿verdad? No hay mayor ciencia. No sé si con esto les queda alguna duda, o más o menos queda un poquito más claro cómo funciona. Sí, queda muchísimo más claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Me y eso, parece o sea, no, no me parece nada. les aconsejo que cuando tengan tiempo denle una lectura a este typeorm de arriba hacia abajo, es decir, traten de leerlo completito, les va a ayudar mucho, ¿verdad? Como les digo, ustedes pueden hacer la configuración por XML, YML, por variables de entorno, lo pueden hacer por un JS, lo pueden hacer a través de un JSON, etcétera, etcétera. Así que eso, chicos, básicamente. Ahora a la tarde lo que vamos a estar viendo es ya cómo instalar Node, cómo instalar TypeScript y Python también, para que ya ustedes puedan tener todas esas herramientas creadas, ¿verdad? O sea, instaladas
y puedan en el fondo trabajar localmente sin ningún problema. Em, ahora, ahora ustedes entenderán un poquito más por qué se usa Gitbox, ¿verdad? En un comienzo. Y es porque obviamente requiere bastante configuración para poder empezar a trabajar. Y los primeros días nosotros estamos recién viendo HTML, estamos recién viendo CSS. Entonces, si nos pusiéramos a instalar todas estas cosas, de alguna manera el proceso se alarga. Cada persona va a tener distintos problemas para hacer la instalación. Por lo tanto, por eso se utiliza Gitpod para en el fondo llegar y codificar y no tener que lidiar con todas estas configuraciones previas, ¿verdad? Eso, chicos. Si no hay más preguntas, entonces creo que ya estaríamos. Nos hubiera llevado un mes más de clase instalar todo. Le habría llevado un día más